Entonces, entonces, como les decía, muchachos, el proceso de este método de transformación de fuentes específicamente lo que busca es hacer que facilitar, digamos, de alguna manera las cosas. Reducir el circuito, ¿sí? Lo que usted no hace cuando hace análisis de nodos y análisis de mallas, ¿no? Cuando usted hace análisis de nodos y análisis de mallas, usted deja el circuito quieto, digamos, usted no lo toca. A veces, de pronto, en la cabeza sumará, si hay dos resistencias en un lado por ahí, la sumará, pero no creo que se haga más, no se hace absolutamente nada, el circuito queda tal como se hizo. Este método, que es la parte de transformación de fuentes, lo que busca es reducir al circuito a ser un divisor de corriente o a ser un divisor de voltaje. Lastimosamente, los dos ejercicios que he hecho, si no estoy mal, llegamos y terminamos en divisor de corriente, pero no es para que vayan a pensar que todos son así. De hecho, ahorita vamos a hacer uno o dos más, de pronto no sé lo que nos dé el tiempo, en el que pues ustedes vean que también hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y, eh, y entonces no necesariamente tiene que ser llegar a un divisor de corriente, dejar todo en paralelo, porque a veces también puede ser que lo deje todo en serie. Y cuando hace todo en serie, pues hace divisor de voltaje. Eh, no siempre nos piden nos piden corriente, nos pueden pedir potencia, nos pueden pedir, ¿qué les digo? Nos pueden pedir voltaje, ¿sí? Entonces, en fin, eso ya depende de cada uno de los ejercicios. No se olviden el llamadito a lista, ya lo ha hecho Harold, ya lo ha hecho Jefferson, entonces Oscar, eh, Elvis, que ya llegó, bienvenido, Edward. Eh, por favor, hacer su llamadito a lista en el este. Eh, ayer yo vi que en una de las presentaciones que hicieron se vio el video de otra manera y yo no sé cómo sería que hicieron para que no apareciera, cuando uno está en el video no aparece esa bolita al lado, pero bueno, no sé, a mí me decía será, bueno, no importa, bueno, igual sigamos así porque ¿qué más le vamos a hacer? Pues entonces vamos a ver, eh, vamos a Profe, ver, ¿y de qué cuál se acaba el tercer corte? el tercer corte se acaba en 3 semanas, o sea, esta es la primera, perdón, faltan 3 semanas y este que terminamos. O sea, Ah, faltaban cuatro antes de, ya faltaban bueno, cuatro, sin contar esta, falta 3 semanas. exacto, o sea, ya terminando esta, contamos 3 semanas más y se termina el corte, Y el ¿sí? semestre, Una semana más. Aunque yo estoy esperando y que para los que estén quedados, ¿qué se puede hacer? ¿En qué sentido quedas? O sea, que estén perdiendo materias. Ah, les toca habilitar lo que Y ustedes, también se va a hacer la habilitación virtualmente, sí, ¿o qué claro, toca hacer? sí, lo mismo, lo mismo, virtualmente toca, no hay de otra. Pero lo único es que como las habilitaciones hay que pagarlas, me imagino que les pedirán a ustedes hacer una consignación en alguna entidad o un giro, no sé, alguna forma tendrán que inventarse. Y después de que hagan el pago, ya se hace el proceso de habilitación. Ahí en el caso de Mm, nosotros, por ejemplo, yo les voy a ser bien sincero, muchachos, no sé quién esté mal en este proceso, pues no me he puesto a revisarlo, pero yo miro mucho la actitud, ¿no? La actitud como han venido manejándola. Ustedes, por ejemplo, para mí ha sido, lo que les digo, es bastante satisfactorio que al principio estaban como mudos, como que no funcionaba la cosa, como que yo no sé qué, como que esto, y he venido viendo un progreso bastante interesante en ustedes. Entonces, eso de verdad que me satisface mucho, ¿no? Ya veo como más activa la gente. Inicialmente solamente trabajaba
prácticamente yo solo aquí, no me aportaba casi nadie nada. Ahora, no necesariamente tiene que aportarme, digamos, en la clase donde me haga, donde participe, ¿no? Pero sí noto en que los ejercicios ya los están trabajando. Hablaba de usted, Elvis, ahorita comentándole a sus compañeros que usted me mostraba un ejercicio, cómo iba avanzando, y en ese tipo de cosas yo le decía que a partir de esos errores se aprenden. Entonces, eso me satisface mucho, ¿no? Ya, ver esa actitud. Y entonces yo particularmente veo, si alguno de ustedes se queda, eso para mí son puntos ganados, ¿no? Son puntos ganados en el sentido de que para mí el esfuerzo vale y mucho. Y lógicamente al final del asunto, pues mi idea es que usted termine aprendiendo, porque tampoco, pues, como dijo alguien, no, yo ya hago un esfuerzo y un esfuerzo, pero que el esfuerzo vale. No, el esfuerzo vale cuando se ven resultados, ¿no? Si el esfuerzo, digamos, no se ven resultados positivos o avances, pues tampoco tiene sentido, estás perdiendo el tiempo. Pero yo he visto en ustedes varios avances, entonces eso para mí, por ejemplo, el caso de habilitación, yo lo tendría muy en cuenta, ¿no? Esa es una de las primeras partes. Y a veces, pues como les digo, es que cualquier cosa, yo no sé si ustedes recuerdan de física el concepto de lo que es la inercia. Creo que con ustedes hablé desde el principio, algunos de ustedes llevaban 2, 3 años fuera de la universidad, del colegio, de haber terminado, de haber hecho otras actividades. Esa inercia es bien difícil romperla, pero yo creo que con ustedes la hemos logrado. Es un grupo súper agradable para trabajar, de verdad. O sea, al final eh, uno se siente bien, ¿no? Se siente bien cuando hace ese proceso, a romper esa inercia es la que venían, entonces están como quedados, como pegados, pero ya veo una actitud bonita por la mayoría de todos ustedes, como que les interesa la cosa. Entonces cuando ya se rompe esa inercia, ya empieza como no sé si me entienden el cuento de la inercia, estaba como parado y yo lo empiezo a empujar y se queda ahí parado, y entonces como que no, ya cuando le empiezo a empujar ya empieza como a caminar despacio y luego ya a caminar un poco más rápido, de pronto hasta correr. Entonces eso es lo que uno busca, ¿no? Tratar de hacer ese tipo de cosas en ustedes. Entonces, puede ser que, por ejemplo, el primer corte le haya ido muy mal. Sí, que creo que a algunos les fue muy mal, pero yo veo que a medida que ha ido avanzando han venido viéndose ciertas cosas, y lógicamente esto ocurre, ¿no? Pues los números son los números y no hay nada que hacer. Los números dicen que usted perdió. Ah, bueno, listo, pero yo he visto que al final del asunto usted, de todo este proceso, empezó relativamente mal, pero ha venido mejorando y ya tiene los conceptos que yo considero necesarios y suficientes para avanzar. Listo. Entonces, no nos preocupemos por eso a veces, que suele ser un poco tenaz lo de la parte de las notas, pero pues eh, hay que, hay que tratar de mirar a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, sí, igual, eso, las habilitaciones son creo que una semana adicional más. Entonces estamos terminando por ahí como eh, creo que por ahí como el 10 o 12, 10 de mayo máximo, ya todos estos procesos. Y los normales pues terminan 10 de como mayo. de mayo, de junio, perdón. Sí, por ahí 10, 12 de junio Qué deben ser las susto. habilitaciones. Sí. Ya estamos en mayo, sí, claro, hoy empezamos mayo, vea, sí. Sí, las clases terminamos por ahí como el 22, 23 de mayo, o sea, en 3 semanas. La siguiente son los exámenes finales, por ahí hasta el 31 o 1 de junio. De ahí siguen supletorios 2, 3, debe ser por ahí 5, 6 de junio, no creo que pase más, hasta el 10 de junio máximo, no creo que sea más de eso. Bueno, vale muchachos, entonces vamos a nuestro proceso. Como les decía, este método lo que busca es reducir el circuito. Entonces, cuando hablamos de reducir, estamos hablando de volverlo más pequeño. Entonces, mire que el circuito ahí está bastante grande. Entonces, lo primero que debe hacer usted antes de, si yo le digo que utilice transformación de fuentes, lo que debe hacer es buscar reducirlo. ¿Qué significa reducirlo? Pues por supuesto, quedar con esta resistencia en serie con uno o dos elementos, o en paralelo con uno o dos elementos. Por eso esta yo no la puedo tocar sino hasta el final prácticamente, porque si usted la toca, ¿qué sucede? Yo estoy tratando de buscar la corriente aquí. Si hago un paralelo con algo, pues se me pierde el valor de la resistencia, se me pierde la corriente I sub 0 y no la voy a poder calcular. Entonces esta tengo que dejarla quieta hasta el final. De pronto sí podría ser una serie, si está ya este elemento en serie con otro, sí, porque al final I sub 0, recuerden que en dos elementos en serie tienen la misma corriente. O si me pidieran voltaje,
sí podría hacer el paralelo con algo porque sigue siendo el mismo voltaje, ahí no habría problema. Dos elementos o más en paralelo tienen el mismo voltaje, mientras que los elementos en serie tienen la misma corriente, entonces es eso. Entonces yo empezando, antes de empezar con el afán de transformar fuentes, quiero comentarles algunas de las cosas que pues me decían sus compañeros y pues para que de estos errores los demás compañeros también pues vayan aprendiendo. Mire, por ejemplo, muchos de ustedes quisieron empezar a hacer transformación de fuente de una, ¿no? Porque el ejercicio dice transforme fuentes, entonces, ay, güey, pucha, vamos a transformar fuentes. Quisieron transformar esta fuente. Y les voy a decir dónde está el error. Es que para transformar fuente de voltaje a corriente, usted debe tener una fuente de voltaje en serie con un elemento. Y estos dos elementos no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque este nodo que tiene en común no es exclusivo. Hay otros elementos. ¿Listo? Entonces, no se olvide de esta parte. No se puede transformar así porque no está en serie. Ahora yo le diría, ¿qué más? A ver, bueno, esa fue la mayor, digamos, la mayor pregunta que tuve por ahí de sus compañeros, donde quisieron hacer esa transformación. Ahora, eh, ¿qué más les digo yo? Que la forma de transformar las fuentes es que usted debe tener en cuenta esto, ¿no? Independiente de, perdóname cómo rayo está yo acá, aquí, y aquí. Siempre debe tener en cuenta estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos nunca los debe perder. Esta es una fuente más menos, por decir algo, aquí B, y usted lo que hace es tener en cuenta estos puntos, porque al final, si usted transforma esto en una fuente de corriente, donde tiene pues acá su dirección hacia arriba y la resistencia le va a quedar en paralelo, entonces vuelve y tiene los dos puntos ahí, mire los dos puntos, este y estos dos puntos. Entonces así se puede hacer la transformación, la equivalencia entre estos se hace de esa manera, ¿sí? Si usted no la tiene en cuenta de esa forma, entonces se complica un poco el asunto, ¿no? Se complica un poco el asunto. Entonces acá sí se pudiera hacer que una fuente por acá la pueda transformar por acá metida, pero no olvide de sus puntos o terminales. Entonces lo primero que les digo es, bueno, yo les decía a la mayoría de ustedes, no se olviden de lo que es serie y paralelo, nunca se pueden olvidar de eso. Estos dos elementos sí están en serie, ¿no? Porque tienen este nodo de aquí que es exclusivo para ellas dos, ahí sí están en serie. Entonces, como este es un sistema para reducir, usted lo puede reducir sin problema. 4 y 1 son 5 ohmios, es mi resistencia equivalente y solamente dejo una. Cuando pongo en serie, quito una, ya verás si esta quita esta o esta, cualquiera. ¿Qué más está? Estas dos resistencias de aquí, esta y esta, están en paralelo. Entonces haga el paralelo y quita una de ellas. Entonces mire que se va reduciendo. ¿Listo? Entonces allí tiene como sentido, digamos, empezar a reducir el circuito antes de ponerse a cambiar fuentes. Lo que pasa es que sí se hubiera podido cambiar. Yo, por ejemplo, en vez de hacer esto, lo primero que hubiera hecho es, por ejemplo, cambiar esta fuente de corriente que está en paralelo con esto. Bueno, sí. Lo que pasa es que aquí suele equivocarse las personas, porque yo vuelvo y les digo, mire, este es el nodo, este es un nodo y este es otro nodo. Si iba a hacer esa transformación, usted le queda la fuente así, este es el nodo de arriba y este es el nodo de abajo. Entonces aquí le queda la resistencia y aquí le queda la fuente. Y como la corriente está hacia arriba, entonces esto es más, menos, y aquí le queda el voltaje B, que no sé cuál sea, pero este es este nodo, que este es el de aquí arriba, y este nodo es el de acá abajo. Entonces, mire, ahí pues como que no se hace gran cosa, ¿no? Porque igual que, sí, no se ve. Entonces, ¿yo qué otro consejo les daba para este método? Para este método, cuando usted transforme, busque y mire que al transformar usted va a reducirlo. O sea, si yo hago esta transformación es válida, pero dejo una fuente de voltaje en serie con una resistencia aquí, pues si no hago nada, pues no estoy haciendo nada. O sea, no estoy reduciendo nada ni para qué transformo. Entonces, mire, cuando hago esta serie, sí estoy reduciendo. Cuando hago este paralelo de estas dos, sí estoy reduciendo. Y luego ya vamos a ver qué pasa. O sea, aquí no puedo pronosticar nada. Tengo que visualizarlo, el ejercicio, tengo que verlo, cómo queda, pues para poder determinar pues, si voy a reducirlo. Entonces, lo primero es, realizo la serie de
1 y 4, y el paralelo de 6 y 3. Entonces pues, después de hacer esto, voy a tomar mi circuito y lo voy a reducir. Entonces, lo primero que debo hacer es voy a eliminar una de estas resistencias, la de acá, el 6 paralelo 2 me da, creo que si no estoy mal. Ahora, ¿cuál resistencia quiere eliminar? Pues usted toma la decisión, no importa, puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda, eso no nos modifica mucho el circuito, entonces yo, bueno, estoy reduciendo acá, redibujándolo, y acá voy a hacer esto, a ver. Espérenme, esta ya la eliminé, me faltaría esta serie acá. Listo, entonces voy a hacer esta parte aquí así. Listo. Bueno, esta resistencia en serie me quedó de ¿cuánto? De 5, ¿no? Y la otra me quedó de 2. Entonces vamos a poner aquí 5. 5 ohms. Y esta de acá me quedó en 2, si no estoy mal, el paralelo, ¿no? Entonces, llevarme más bien este 5 que está más bonito. Ah. Bueno, aquí tengo el 5. Y me falta el 2. Falta el 2, el 2, el 2. Aquí vamos a quitar este 3. Vamos a poner un 2 ahí. Bueno, entonces ya les muestro cómo queda el circuito. Listo. Y queda. Yo creo que ustedes en esto pues no creo que haya habido mayor problema en esa situación. Ahora, la resistencia, ¿a dónde la deja? Eso es... eh, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Listo. Eh, bueno, la serie, pues no hay problema. Usted puede poner la serie aquí o la serie acá. Es decir, yo no la quise dejar acá como por no molestar, pero recuerden que usted por dejar, digamos, el circuito más pequeño, ¿no? Pero usted le hubiera podido dejar esta y eliminar esta, y bueno, entonces a veces como que no se ve tan claro que está en paralelo, porque uno está esperando que esté en paralelo, pues que las dos estén verticales, ¿no? Pero no, ahí está bien. Y entonces, bueno, listo, miren, ahí cuando usted ya ve, ahí no se puede saber qué es lo que seguimos, pero cuando usted ya ve aquí ya puede estar un poco más claro. Y entonces empecemos a mirar, o sea, yo gano algo con transformar, por ejemplo, esta fuente de voltaje, esta fuente de corriente en voltaje, pues aquí me va a quedar una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Puedo hacer alguna otra cosa adicional? Pues por ahora no. Entonces, dejemos a ver, ahí no hago nada.
¿Qué pasa si yo transformara esta fuente de corriente en fuente de voltaje? Si yo la transformo, me va a quedar una fuente de voltaje en serie con una resistencia y en serie con esta fuente. Ahí sí puedo reducir algo. ¿Por qué? Porque puedo sumar las dos fuentes de voltaje y me va a quedar una sola fuente de voltaje y la estoy reduciendo y me va a quedar una resistencia. Bueno, entonces ahí sí, miren, entonces tiene sentido hacerlo. Entonces vamos a hacer esta parte. De reducir esta fuente, entonces transformo la fuente de corriente de 5 amperios a voltaje. A voltaje. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Yo voy, pues esto es simplemente transformar y dibujarla. No es más nada. Bueno, aquí entonces para transformar, pues tengo que aplicar una expresión matemática, recuérdenla, ¿no? Entonces el valor de I1, que le voy a poner I1 por ponerle un nombre, perdón, el valor de B1, porque es fuente de voltaje, el valor de B1 va a ser igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia. En este caso la corriente es de 5 amperios y la resistencia es de 2 ohmios. Entonces, esto nos va a dar 2 ohmios, esto nos va a dar 2 por 5, 10 voltios. Y la resistencia queda igual. Entonces voy a hacer una fuente en serie. Ahora, ¿cómo la ponga usted esa serie? No importa. Usted puede poner la resistencia aquí, la fuente acá, no importa. Pero lo importante es que quede en serie. Puede ponerla abajo, en fin. Yo voy a hacerla como a mí se me ocurre en este momento. No necesariamente tiene que ser esa la manera, vuelvo y les insisto. Pero la voy a poner de esta forma, verán, ¿no? Voy a ponerla aquí así. Bueno, listo. Voy a ponerla así porque sí. Esta cosa no deja. Eso, listo. Y la fuente también la voy a poner así. Qué difícil. Profe, Dígame. ¿se acuerda que la primera vez le dije que me quedó una fuente para despejar, para hacer el divisor de voltaje? Ajá. Es que ahí me había confundido, yo hice el paralelo de 5 y 2, pero no me había dado cuenta de esa fuente, ya pasando ya me di cuenta. Ah, bueno, listo. No fue lo que le digo, eso, de eso se trata, pues como de mirar qué errores se cometen, ¿no? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo con lo que vamos viendo acá. Listo, entonces, bueno, voy aquí a modificar esto porque me está quedando muy horrible. Ujú. Hice esto mal. Bueno, vamos aquí a ver uno más pequeño. Eso, perfecto. Ahora sí voy a copiar esta fuentecita para poderla convertir. Giro así. Ujú. Bueno, no es que quede muy bacana la cosa, pero vamos a ver esto, a ver si lo giro acá. Bueno, ahí parece que más o menos. Nos va quedando ahí. Bueno, entonces la fuente queda costando 10, ¿cierto? Entonces voy a ponerle aquí 10. Y no son amperios sino voltios, 10 voltios.
Listo. Voy a quitar esto de acá. Voy a dejar esto aquí. Listo, 10 voltios. Ahora acerquemos un poco esto que también está. Llevarme estos 2 ohmios para acá, que son los 2 ohmios de esta resistencia. Perfecto. Entonces miren, ahí vamos a ver cómo ya se alcanza a visualizar un poco mejor el circuito. Entonces veamos esto acá. Estaría así, miren. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Sencillamente transformar esta fuente en fuente de corriente. ¿Qué es lo que hago yo? Esta resistencia, mire los dos punticos, ¿no? Yo los voy a dibujar para que usted los tenga en cuenta. ¿Cuáles son los puntos que yo hablo? O sea, usted debe tener en cuenta este punto de acá y este punto de acá. Ahí es como se visualiza el cambio de la fuente, ¿no? O sea, estos puntos no los puede perder, los nodos, o como le quiera decir esto, yo le voy a decir estos puntos, los terminales. Cuando usted los tiene aquí, entonces no se pueden perder acá. Acá también los debe dejar esos dos puntos, porque a veces, mientras uno coge la experiencia, pues tiene que mirarlos, de pronto marcarlos, no sé, o que los tenga en cuenta ahí. Mire, transformé esto en esto, mire, pero los puntos no se pierden, ahí están. ¿Sí? Porque a veces si uno no tiene claro estos punticos, entonces suele tener inconvenientes. Ahora, si usted ve, miren, estas dos fuentes, estas dos fuentes y esta resistencia sí están en serie. ¿Por qué? Estos dos elementos están en serie porque este es un nodo y es exclusivo entre las dos, y este punto azul une estos dos elementos, que ese nodo también es exclusivo, por lo tanto los tres están en serie, entonces podría sumar. No hay resistencias, pero sí hay fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje están yendo en contra de las manecillas del reloj, más, menos, más, menos. Entonces estas se pueden sumar. Y al sumarlas algebraicamente, ¿no? Si voy a hacer el recorrido de acá, me va a dar más 5 voltios, más 10 voltios. Conclusión, usted puede reemplazar estas dos fuentes por una sola que tenga valor 15 voltios. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a no sumo las fuentes de voltaje en serie. Pues las fuentes de voltaje en serie van a ser el V total, le voy a poner, va a ser igual a 10 voltios más 5 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Porque es que, ojo con esto, si una de ellas estuviera al revés, pongamos que esta estuviera más, menos, entonces usted empieza el recorrido aquí, menos 5 voltios más 10 voltios. Entonces le queda más 5 voltios, entonces más, menos. O si estuviera esta al revés, menos más, haría la vuelta así, más 5 voltios, menos 10 voltios, me queda menos 5, entonces va a quedar menos más. Como haga el recorrido. Si lo quiere hacer por este lado de acá, también le da el mismo resultado, mire. Menos 10 voltios, menos 5 voltios, le da menos 15, entonces tiene que poner el menos abajo, el más arriba. La conclusión, en cualquiera de los dos casos, pues nos da lo mismo en esta situación, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar, a simplificar nuestra fuente y nos dará 15 voltios. Yo voy a poner este parchecito ahí. Eliminar esta fuente que esta ya no la necesito. Dios mío. Me voy hasta acá, elimino la fuente. Queda ahí. Listo. Entonces, el circuito nos quedaría ahorita así. Miren que se va reduciendo, ¿no? Eso es lo que busca
la reducción de fuente lo que busca es ir reduciendo el circuito. Entonces, en este momento hemos reducido el circuito a esto, mire. Sumamos las dos fuentes y las dejo menos más. Si usted lo hace de este punto hacia acá, miren, es menos 10 voltios más 5 voltios. ¿Cuánto nos queda? Menos 10, menos 5, menos 15. Y entonces nos queda menos 15. Si lo coge por acá arriba, más 5, más 5, más 10, más 15, mire, más 15. Entonces está bien, así es como se debe hacer para poder mirar. Y si estuviera, pues las polaridades al revés, las cambia. Listo, ahora vamos a ver. Aquí, ¿qué hemos encontrado? Mire, aquí hemos encontrado que ya quedamos esto y entonces empiece a ver. Usted podría transformar esta en ¿qué es? En fuente de voltaje, listo, y le queda así, parecido a esto, pero al revés, resistencia acá y fuente de, ¿sí? ¿Pero hace algo? Pues no, no hay mayor cosa. No puedo reducir absolutamente nada. Mientras que si esta la transformo en fuente de corriente, me va a quedar algo parecido a esto. Una fuente de corriente hacia arriba, una resistencia en paralelo entre estos dos puntos, y por lo tanto, esta resistencia va a quedar en paralelo con esta y la puedo reducir, y esa fuente de corriente que queda resultante va a quedar en paralelo con esta y la puedo reducir. Entonces, tiene sentido ahí hacer esa transformación. Y vamos a ver, cómo está reduciendo y no está tocando esta, pues entonces toca seguir haciendo los pasos. Uno no puede saber qué más le viene. Entonces, vamos a hacerlo y a ver cómo nos queda. Voy a transformar esa fuente de voltaje en corriente. Ahí. Creo, sí parece. Uh-huh. Entonces, bien bonito esto. Listo por aquí, listo por acá. Vamos a encontrar los valores porque no los he encontrado. Entonces, aquí lo que hago es transformar la fuente de voltaje en corriente. Por lo tanto, si es corriente, le voy a poner I2, solo por ponerle un nombre, debe ser igual a voltaje dividido entre resistencia. En este caso va a ser igual, el voltaje son 15 voltios, lo voy a dividir entre 2 ohmios. ¿Por qué razón? Pues porque así dice la ley generalizada de Ohm, y esto nos da 0.5 amperios y la resistencia queda igual. Entonces va a quedar 7.5 amperios. ¿Hacia dónde va a marcar? Hacia arriba, porque siempre la corriente va a apuntar al más. Entonces va a apuntar al más, entonces de menos a más va hacia arriba, y esta resistencia va a quedar en paralelo. ¿Entre quién? Entre estos dos punticos. Ahí vamos a poner otra vez los punticos. Los punticos allí. Para que no se olviden, entre esos dos puntos va a quedar la fuente de corriente y la resistencia. Entonces, mire, la resistencia va a quedar paralelo en esto, y por lo tanto, si está en este punto, pues está en paralelo con esta y está en paralelo con esta. Con esta no la puedo tocar porque pues es la que voy a calcular la corriente, y con esta sí, porque pues es otra resistencia. Entonces, mira, dibujemos el circuito primero y veamos cómo nos queda. Entonces, la fuente va a pasar a ser una fuente de corriente cuyo valor va a ser de 7.5 amperios. Entonces, vamos a poner acá 7, que lo tengo aquí. Uh-huh. Y el 5, que lo tengo aquí. 7.5 amperios.
Ujú. Listo. Entonces aquí me va a dar así. $7.5, listo. Y la resistencia es del mismo valor. En este caso sería de 2 ohmios, ¿cierto? 2 ohmios. ¿Sí? Entonces vamos a poner estos 2 ohmios acá. A ver, muy bien, no lo puedo mover. Ya. 2 ohmios acá. Listo. Entonces así nos queda el circuito. Así nos queda el circuito. ¿Listo? Entonces vuelvo y juego. Otra vez voy a poner los puntos como para que ustedes no se olviden de estos punticos que fue lo que hice yo ahí. Y fue que estos puntos son los que yo cambié mi fuente y ahí es donde debo poner los terminales. Porque es que a veces no es tan obvio verla así, ¿no? Ahorita lo estoy viendo un poco obvio, pues porque está muy sencillo el ejercicio, pero a veces cuando se tiene un poco más grande los circuitos son un poco diferentes. Entonces, bueno, listo, mire. Entonces ahora sí, vea, yo podía hacer este paralelo, pero no lo debo hacer porque es la resistencia donde voy a calcular la corriente, se me perdería y cero. Pero sí puedo hacer el paralelo entre 2 y 5 y sumar las dos fuentes de corriente. Sumarlas significa en forma algebraica. Si voy a tomar, este está hacia arriba y esta está hacia arriba, pues suman. Si esta está hacia arriba y esta está hacia abajo, esta le resto la de esta y queda hacia arriba. O si esta está hacia abajo y esta también está hacia abajo, pues las dos quedan hacia abajo. Pero si esta está hacia abajo y esta está hacia arriba, yo puedo hacer estas hacia abajo, le resto esta que está hacia arriba y la respuesta queda hacia abajo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio de pronto más adelante para poder entender un poco más esto. Entonces aquí lo que hago es, hacer, reducir entonces mis fuentes. Hago dos cosas. Primero, sumo las fuentes de corriente. Entonces aquí voy a obtener, bueno, pongámoslo acá, sería 7.5 amperios más 3 amperios. Esto nos da 10.5 amperios, ¿cierto? Y hago el paralelo entre 2 ohmios y 5 ohmios. Esto nos da 2 por 5, 10 dividido entre 7, 10 séptimos, ¿no? Y veamos a ver cómo nos queda el circuito. Entonces, el circuito nos quedaría así. A ver cómo nos queda más fácil. Vamos a hacerlo por este lado que está como más bonito acá. El lado donde usted quiere que le quede, puede ser, no importa, ¿no? Esto vuelvo y les digo, puede ser que el resultado lo deje a la derecha, a la izquierda, lo importante es que queden en paralelo, eso es lo que importa, ¿no? Yo voy a hacerlo así porque se me ocurrió hacerlo para este lado y bueno. Y las fuentes como están en paralelo puede ponerla en el orden que quiera también, ¿no? No hay problema. Entonces vamos a poner aquí 10 séptimos. Entonces aquí ponemos 10 séptimos. 1.4. ¿Cuánto es que es? 1.4. Pongámosle 1.4 entonces, mejor. Se ve, me queda más fácil ponerlo así también. 1.4 y voy a ponerle el ohmio, que eso sí es importante ponerlo. 1.4 ohmios. La fuente de corriente, ¿de cuánto nos quedó? 10.5.
Listo. Entonces ponemos aquí de 10.5 y nos queda ahí. Perfecto. Ahí queda el circuito entonces. Súper reducido, miren, de lo que habíamos arrancado, pues queda súper reducido, ¿no? Ay, pinche, esta cosa empezó a molestarme. Después de haber hecho todo esto, hemos llegado a esto. Yo lo voy a dejar por aquí porque me va a estorbar para hacer la respuesta. Entonces, mire, ya llegué a esto. No he perdido I sub 0, es decir, ¿qué hizo este man? Bueno, pues es que yo qué digo, yo puedo hacer este paralelo y lo dejé aquí. ¿Por qué? Porque se me ocurrió dejarlo ahí, lo puede dejar aquí o lo puede dejar acá, no importa. Y la fuente de corriente la puede dejar a este lado o en la mitad de las dos o al otro lado, no importa. Eso es lo que interesa. Pero yo aquí ya puedo hacer lo siguiente, ya para calcular el I0, un divisor de corriente. ¿Cómo es el divisor de corriente? Usted sabe que es una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias. El divisor de corriente dice que usted puede calcular esta corriente que entra a este nodo, puede saber que esta de acá baja y esta también baja, y entonces lo que se hace es calcularlo de esta manera. I sub 0 va a ser igual al producto de la corriente por una resistencia dividido entre las otras dos resistencias que son las que quedan. Entonces, la corriente que entra es 1.5 amperios, perdón, 10.5 amperios, y la resistencia, la que debe multiplicar es por la otra rama que no va a calcular. Si yo voy a calcular la corriente de aquí, debo multiplicar por la resistencia del otro lado, 1.4 ohmios. Y divide entre la suma de las dos. Entonces, ahí ya le da el I sub 0, que va a ser igual a la módica suma de... ¿Cuánto les dio eso? 8,75. No te escuché. 8,75. 8,75, ¿qué? Amperes. Amperes. No, me confundí en el primer. ¿Se equivocó? Sí, sí me daba eso, sino que en el primer paso, en vez de hacer serie de 1 y 4, hice un paralelo. Ahorita. Voy a poner con usted, pero esto da 1.75. ¿A 1,75? Claro, 10.5 por 1.4 sobre 1.4 más 7. Profe, yo me dio 1.77 porque la hice con 1,42 la Ah, resistencia. ¿cuál es era 1,42? ¿Dónde está? Espérate, El espérate. 1.4 le puso 1.42. Oh, sí, da 1,75. Listo, espéreme. ¿El paralelo da 10 séptimos? Ah, claro. Tiene razón. Es que vos me dijiste 1.42, Eduard, y realmente no es 1.42. Por eso es mejor llevarse los... Voy a dejar mis 10 séptimos. ¿Por qué razón? Porque es que no es 1.4, es 1.428 y eso es prácticamente 1.43. Ahí el error es muy grande. Por eso yo prefiero hacerlo así con fracciones, ¿no? Los 10.5 sí es muy fácil, ¿no? Los 10.5 sí, porque no hay más, digamos, ¿cómo No. se dice? ¿Sí? Pues yo prefiero llevarme los 10 séptimos aquí. Vamos a ver el valor real, ¿cuál es? Más 10 séptimos y aquí tiene más 7. Claro, ve, aquí da 1.77, no da 1.78 prácticamente. Yo quisiera ser más preciso, sí, 1.78, no hay forma. Esa es la respuesta. Vamos a ver si nuestro querido libro, el texto, nos dice que esa es la respuesta. A ver, ¿dónde está? Oh, yo no lo tengo ni abierto ese libro. ¿Dónde está? No. Fundamentos de circuitos eléctricos de Sódico. Aquí está. 114. A ver,
114, transformación de fuentes. Sí, señor. Sí, señor. Aquí el libro dice que la respuesta es esta. 1.78, ¿sí ve? Ahora, el 1.75 sirve, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué les digo? La situación es que usted debe tener siempre presente que si puede llevarse los fraccionarios, mejor llévese los fraccionarios, ¿no? Mire, ahí le da la respuesta más precisa. Esta respuesta da 1,7797. Entonces, 1,7797, eso es 100, sí, se hacen las aproximaciones del caso. Sí, el 1.42 sirve, lo que pasa es que por eso hay una pequeña diferencia, pero igual las dos respuestas son válidas, pero yo prefiero, como les digo, para mayor precisión, llevarnos los fraccionarios. Bueno, acá pusimos 1.4 porque es que me quedaba muy grande en los 10 séptimos y no me alcanzaba en el circuito, pero bueno. Entonces, esa es como la idea de este ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Creen que es necesario hacer otro ejercicio o ya quedó claro? Otro ejercicio. Otro, profe. Listo, vamos a hacer otro entonces. Voy a buscarme por aquí otro. El dice está que se hace 10. Es que cuando uno entiende, claro, que le parece chévere y hacer más ejercicios. Bueno, vamos a ver transformación de fuentes. Veamos una que no haya necesidad de que sea bien como raro. A ver, por aquí donde me encuentro está bien la referencia. Usa transformación de fuentes para determinar la corriente y la potencia absorbida en la resistencia de 8. Bueno, puede ser. A ver este. Bueno, esto está como muy fácil, la verdad. Más bien hagamos este que está como un poco más largo. A ver qué otro más hay por aquí. 426 dice la transformación de fuentes para hallar I sub 0. Aquí sería I sub 0, sería este. No, este también está muy fácil. Este aquí, este aquí. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, no sé cuál de estos. Hagamos este, pues a ver. Por lo menos creo que lo diferente es que ya no nos está pidiendo corriente, sino voltaje. Entonces en eso cambia un poco, pero bueno. Veamos a ver. Este. Aquí tenemos este ejercicio, a ver. Y se encuentra el valor de Bx aplicando transformación de fuentes. Entonces, estudiemos el ejercicio. Primero, ¿hay resistencias en serie y en paralelo? Pues no hay ninguna. No, estas dos no están en serie, no están en paralelo, esta menos. No hay fuentes de corriente que se puedan sumar porque no hay fuentes de corriente en paralelo para sumarlas. No hay fuentes de voltaje en serie para sumarlas. Entonces, necesariamente hay que iniciar transformación de fuentes. Y usted inicia transformación de fuentes siempre y cuando, vuelvo y les digo, siempre y cuando usted tenga sentido hacer una transformación, si no, ¿para qué la hago? Entonces, bueno, aquí podría ser, mire, aquí hay un punto donde podría transformar esta fuente de voltaje en fuente de corriente. Si yo tengo en cuenta mis dos punticos arriba y abajo, va a quedar una fuente en esos dos puntos hacia arriba y una resistencia en paralelo entre estos dos puntos de 10 ohmios. Ahí sí sirve, ¿por qué? Porque voy a hacer ese paralelo. ¿Listo? Y la fuente de corriente queda. Ahora, veamos por este lado. Mire, también podría empezarlo, dar inicio aquí que esta fuente entre estos dos puntos, este punto y este punto, podría ser esta fuente de voltaje en corriente. ¿Y qué pasa? Pues que me queda una fuente de corriente hacia arriba y una resistencia en paralelo. Al hacer esta resistencia en paralelo, pues no hace ningún paralelo, pero las dos fuentes sí quedan en paralelo, por lo tanto las puedo sumar. Entonces, mire, ya puedo hacer las dos transformaciones
y puedo ir reduciendo mi circuito. Entonces, vamos a hacerlas de una vez las dos. Entonces, transformo de una vez las dos. Transformo la fuente de voltaje, voltaje de 50 a corriente. Listo, entonces para transformar la fuente de corriente le voy a poner esto I1, solo porque se me ocurre que va a ser voltaje dividido entre resistencia. Y aquí, ¿quién es? El voltaje 50 voltios y lo tengo que dividir entre la resistencia que es de 10. Entonces me queda 5 amperios. Y también la transformo la fuente de voltaje de 40 voltios, 40 a corriente. Esta sería la corriente, le voy a poner I2 por ponerle un nombre que va a ser voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje es de 40 voltios, la resistencia es de 20 ohmios, nos da 2 amperios. Voy a redibujar mi circuito para poder ver cómo nos queda. A ver cómo nos queda. Aquí está como grave esto. Para hacer esta vuelta, a ver cómo hago. Uh-huh. Bueno, aparentemente aquí ya tengo la fuente de corriente. Ahora vamos a coger la resistencia. Uh-huh. Coger esta resistencia de aquí, a ver. Me quedo como amontonado esto. Tengo que abrir un poquito esto porque me quedo amontonadísimo. Entonces, una por ahí. Listo. Los cablecitos. Me va a quedar así más o menos, más o menos. Vamos a borrar estos residuos de esta resistencia. Perfecto. Ah, mira, esta resistencia acá es de 20, entonces ese valor de 20 sí queda. Entonces el valor de 20 lo cortamos aquí. Lo ponemos aquí. Listo. Y falta el cablecito, ¿no? Bueno, ya quedó una. Vamos al otro lado. Pero aquí quedó. A ver. Uh-huh. Unirlos con los cables. Vamos a esto así. Parece, no parece. Sí, ahí ya. Aquí. Muy abajo. Bueno,
Parece que ya va cogiendo forma esto aquí. A ver, entonces esto va por acá. Por acá, listo. Entonces aquí tenemos, creo que me quedó amontonado esto. Señor, acá me había amontonado esto. Ahí quedan en paralelo, ¿no? Pues sí, Todo queda todo pues queda de en paralelo. paralelo a la derecha y paralelo a la izquierda. Ajá. Eso. Entonces estoy aquí terminando de cuadrar la fuente de este lado de acá, que me quedó como amontonada también. Ustedes me imagino que ya también están haciendo su circuitico en la cabeza, en la casa, para que lo vayan mirando. Bueno, aquí me quedó esto muy pegado. Eso, ahí. Ahí están nuestros valores. Ujú. Listo. La de acá es de 10 ohmios, ¿cierto? La de acá de este lado es de 10 ohmios. Entonces voy a pegarle esto para que me quede más cerca. Y aquí me quede para poder meter estos 10 ohmios. Y aquí es 10 ohmios. Listo. Y la fuente de corriente nos dio la de acá. Esta da 5 amperios y la otra 2 amperios. Listo. Entonces vamos a ver. Esta es de 5 amperios y la otra de 2 amperios. Listo. Entonces pongamos aquí 2 amperios. Ujú. 2 amperios y la de acá 5 amperios. ¿Cuál es la de 2? Ah, la de 2 es la de allá. 5 amperios. Entonces vamos a seleccionar esto aquí, movemos esto para acá. 2 amperios acá y 5 amperios acá y por fin listo, terminé. Entonces el circuito queda de esta manera. No es que quede más reducido, pero ya queda listo para empezarlo a reducir, ¿no? Porque aquí pues lo único que hemos hecho es solamente la transformación de las fuentes. Pues puede que evidentemente se transformé esta fuente de acá y quedó en esta fuente. Los 20 ohmios pasan a ser en paralelo, los 40 sobre 20 40 voltios sobre 20 ohmios, esta corriente hacia arriba. Esta de acá, que es de 10 ohmios y 50 voltios, ¿por qué la puse acá? Pues no importa, vuelvo y le digo, puede ponerla en el orden que quiera, lo importante es que estos están en paralelo. ¿Listo? Entonces, ya quedaron, ahora sí ya podemos reducir, porque hasta ahora no hemos reducido nada. Ahora ya podemos reducir y nuestra reducción va a quedar de esta manera. Aquí lo que vamos a hacer es primero hacer el paralelo. Reducimos haciendo el paralelo de 10 con 40. Eso nos da, con 40 da 410 sobre 5, 400, a ver, 40 por 10 dividido entre 50. 8. Nos da 8 ohmios. Y se suman las fuentes de corriente. Esto nos da la fuente de corriente, la fuente de corriente 3, va a ser igual a, las dos van hacia arriba, entonces son 8 amperios más 2 amperios. Esto nos da 10 amperios. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? ¿Y por qué no se suma la de 5 amperios, profe? Porque no están en paralelo.
Pero acuérdese esto, mire, estas están en paralelo porque, buena pregunta esa, ¿no? Ojo con eso, buena pregunta, miren. Estos elementos están en paralelo, ¿por qué? Porque tienen este mismo nodo, miren. Entonces yo voy a marcar aquí el nodito. Todo este es el mismo nodo, miren. Todo este es el mismo nodo. Sí, vamos a hacerlo más pequeño. Mire, este es el mismo nodo. Este de acá es el mismo nodo. Estas sí están en paralelo, miren. Ahí están marcados los nodos. Pero esta resistencia deja de que este nodo sea el mismo de acá. Acá, por ejemplo, tengo otro nodo. Este es otro nodo. Entonces, no, por esa resistencia, los seis elementos no están en paralelo. Este sí es el mismo nodo hasta por acá. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero este nodo no es el mismo porque, de hecho, pongámosle de otro color para que no se vea que es el mismo y pongámosle este como un verdecito ahí. Ah, pero este es más. Ahí, y este pongámosle otro color porque es otro nodo. Entonces pongámoslo rojo, por decir algo, y este también pongámoslo rojo, ahí, listo. Entonces, mire, el nodo de abajo sí es el nodo de tierra, pues que nosotros normalmente utilizamos y es común para los 6 elementos que están acá. Pero acá no, acá estos 3 están en paralelo y estos 3 están en paralelo. ¿Listo? Por eso hago el paralelo de las dos resistencias y por eso hago la suma de las dos fuentes de corriente. ¿Sí está claro? Sí, pero Vale, muy bien. Entonces vamos ahora sí a reducir y nos queda, aquí quitamos una fuente de corriente y aquí quitamos una resistencia. Entonces me va a quedar muy fácil mi circuito para hacerlo. Es muy fácil acá. Listo. Cambiar es el valor nomás. Y esto pues es una fuente menos. Ujú. Listo. Entonces los valores, ¿cómo es que son? A ver, los valores son la fuente de corriente es de 10, ya no es de 20, sino es de 10. Bueno, y estoy haciendo yo esta fuente es de 10, dice, ¿no? Entonces, aquí 10. Entonces, listo, aquí tenemos nuestro 10. La fuente de acá queda de 10 amperios, la resistencia sigue siendo de 20, y acá lo que queda es la de 5 amperios, queda la de 5 amperios, y la de resistencia pasa a ser de 8. Entonces aquí la resistencia es de 8. Muy bien. Entonces me queda 8 ohmios aquí, lo ponemos bien bacán. Listo. Eso, ahí. Pues el circuito queda reducido de esta manera, miren. Mírenlo, ahí está. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Sumamos estas dos fuentes que son 8 arriba y 8 arriba, nos quedan 10 arriba. La resistencia de 20 queda igual. Por acá, la resistencia de 40 con la de 10, producto sobre suma.
40 por 10 son 400 sobre 50 nos da 8 y queda aquí la de 8. Y los 5 amperios siguen hacia arriba. No hemos perdido nuestra fuente, nuestros 2 puntos A y B para poder calcular el voltaje Bx. ¿Qué podemos hacer ahí? Transformar a fuentes de voltaje, ¿no? Exactamente, muy bien, señor Jefferson, perdón. Transformar esta fuente de voltaje, ¿puedo reducir algo? Pues no, pero me va a quedar fuente de voltaje en serie con su resistencia y va a quedar esta en serie. Y si esta la transformo en voltaje, me va a quedar una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Conclusión, todo me va a quedar en serie. Si ven, este es un típico ejercicio de que no siempre voy a encontrar que a todo me va a quedar en paralelo, como los dos anteriores que hicimos, sino en este caso quedamos con, ¿qué les digo? Todo en serie. Entonces, transformo las fuentes de corriente en voltaje. Y le voy a poner B sub A, que va a ser una fuente de voltaje, va a ser corriente por resistencia. Entonces la corriente de ella es 5 amperios, lo vamos a multiplicar por 8 ohmios. Entonces estamos da 5 por 8, 40 voltios. I sub B va a ser igual a ¿quién? La corriente por resistencia. La corriente de esta fuente es de 10 amperios. Lo voy a multiplicar por 20 ohmios. Y en este caso, esta nos da de 200 voltios. Pues listo, ahora solo falta redibujar el circuito para poder... Belleza y ardua tarea. Bueno, vamos a ver cómo hago acá. Ya encontré la forma. Entonces vamos a reducir esto allí. Entonces, tirín, tirín, tirirín, 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 hasta acá. Vuelo esto. Listo, me falta solo poner los valores nomás. Los valores serían la fuente de acá queda... ¿Cómo quedan las fuentes? La de acá va a quedar más arriba, menos abajo, y esta vale, la de 5 por 8, 40, ¿no? Esta de acá vale 40 voltios. Entonces esta vale 40 voltios. Perfecto, 40. Y la de acá, 200 voltios, que vendría a ser, tirirín, listo, 200 voltios. Ahí se va. 200 voltios. Perfecto. 200 voltios. Las resistencias son, ya tengo 40 voltios acá, 200 voltios acá. Y las resistencias de aquí son 20 y de acá es 8. De acá es 20 y de acá es 8. Perfecto. Entonces, simplemente pongo un 8 voltios aquí. 8 ohmios, perdón. Y ya me queda mi tarea terminada aquí. Perfecto. Entonces miren cómo queda el circuito. Ahora cuando uno ya lo ve redibujado, entiende más. Queda así, miren. Vamos a revisar. Fuente hacia arriba, más o menos 10 voltios, 10 amperios, perdón. Queda 10 por 20, 200 voltios acá. Esta de 20 ohmios queda en serie. Esta de 12 pues sigue siendo la misma, los mismos terminales. Esta de 8 pasa a ser en serie con la fuente. Recuerden que los dos puntos están aquí, los dos puntos están aquí, entonces así le queda el circuito.
Esta es 5 por 8, 40 y los 8 ohmios siguen ahí. Y ahí sí ya quedó, mire. Estos 3 elementos, estos 5 elementos están en serie, por lo tanto usted los podría sumar. Es una forma, ¿no? Ahí se puede sumar las fuentes de voltaje, sí. Sí, señor. Entonces, mire, como aquí las tenemos al revés, entonces, mire, yo puedo decir, para ver el resultado de la fuente, puede ser, me voy para este lado y así mismo me tiene que quedar mi fuente. Más 40 menos 200, me va a quedar 160, menos 160. Entonces me va a quedar el menos arriba y el más abajo. Otra forma de verlo para este lado, acá. Menos arriba y más abajo, ¿no? Queda invertida como respecto a esta. Ahora vamos a ver esta. Aquí sería más 200 menos 40, es decir, más arriba, 160 menos abajo. Entonces usted verá cómo la quiera ubicar. Usted la quiere ubicar, no hay ningún problema. Yo la voy a ubicar porque a mí me gusta el más arriba y el menos abajo, la voy a ubicar así, ¿no? La respuesta va a ser, estas dos las puedo sumar, que son más 200 menos 40, me dan más 160. O vuelvo y les digo, puede poner usted acá, más 40 menos 200, me queda menos arriba, más abajo, 160. Menos 160, ¿sí es claro? Estas dos resistencias, como les digo, también están en serie. Si todos los elementos están en serie, los puedo sumar y me va a quedar una sola de 28 ohmios. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ve. Voy a reducir el circuito de esa manera. Entonces, pero aquí me queda poco espacio para el circuito, ¿será? Reduzco, mando la serie de 8 y 20. ¿Ok? Para un total de 28. Y sumo las fuentes de voltaje. Va a quedar 200 menos 40, esto es igual a 160 voltios con el más arriba y menos abajo. Pero en esa posición, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? En esta posición. Más arriba y menos abajo, o puedo quedar menos 160 más abajo, como usted lo quiera. No hay ningún problema. Las dos respuestas son válidas. Ahora verán por qué, ¿no? Que alguien puede decir, miércoles, pero quedó la fuente al revés. Pues no importa. Usted mira cómo le queda la mejor manera. Entonces yo voy a hacerlo de esa manera, como les acabo de decir. Entonces me va a quedar un circuito más o menos así. Más o menos así. Espérenme. Voy a borrar esta fuente acá para poder hacer el corto acá. Entonces borro esto aquí así. Perfecto. Tengo esto aquí. Aquí, listo. Voy a tapar esto. Y me queda la fuente de 160 voltios. Así. 160 voltios. Acá y la resistencia de 128. De 28, perdón. Entonces, mira el circuito. Y queda así. Entonces, que alguien dijo que le quedaba, que quería, digamos, que el circuito le quedara al revés, pues también sirve. Pero aquí vamos a ver, hay una cosa bien importante de la respuesta, como la debe tomar. Mire, si usted tiene el voltaje más menos, entonces la corriente va a este lado, y si usted va a calcular por divisor de voltaje, así de sencillo para poderlo hacer, entonces tendría que, bueno, yo no voy a hacer necesariamente divisor de voltaje, pero podría ser una malla, no sé, en fin.
Pero si va a ser divisor de voltaje, más o menos los voltajes que usted calcula son más aquí, más aquí, menos acá. Por lo tanto, si la fuente está en esta posición, el Bx va a ser igual a menos 160 multiplicado por 12 dividido entre 28. ¿Por qué? Porque el voltaje está al revés. Esta es una manera, ¿no? La otra forma sería esta, verán, les voy a mostrar cómo quedaría la otra forma. A ver cómo es que me va a quedar. De esta manera, verán. La respuesta es la misma, ¿no? Vamos este 2 para acá. Alguien podría decir, no, pues que la respuesta va a dar diferente, no, da la misma. La misma. La fuente acá nos dio al revés, ¿no? Entonces vamos a invertir esta fuente. Invertir esta fuente aquí así. Un giro de 180 grados, perfecto. Oh. El problema es que tengo que... Bueno, vamos a hacer esto, tirirí, más bien la copio aquí, la pego acá, le digo que esto gire 180 grados y me la traigo acá, eso. Más fácil ahí, listo. Y la fuente vale 160. Lo que pasa es que no puedo poner menos 160, ¿no? Sino que cambio la polaridad. Listo. Este es el otro circuito. Este es el otro circuito para que lo vean. Listo. Esta sería la otra respuesta. Bueno, la pongo por aquí. No voy a llevarme esto para acá para que no me... Listo. Esta sería la otra respuesta, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y entonces aquí qué? Pues si nos dio volteada la fuente, pues sí, pero entonces mire, si usted tiene la fuente así de esta manera, más o menos, usted va a generar el voltaje así y lo mismo, vean. Por aquí le va a quedar más, menos, acá más, menos. Por lo tanto, el voltaje de Bx va a ser menos 160 multiplicado por 12 dividido entre 28. O hace la malla, ¿no? Y encuentra la corriente. Después de encontrar la corriente, mire, la corriente aquí va a ser, entra por menos, sale por más, va a ser en esta dirección la corriente. Originalmente en esta dirección. Sí, originalmente va a ser en esta dirección. Pero como usted está calculando al revés, tiene que ponerle el signo negativo. Lo mismo acá, la dirección de la corriente va a ser en contra de las manecillas del reloj. Y usted está calculando un voltaje menos aquí, tendría que cambiarle el signo. Entonces siempre tenga presente también esa parte, las direcciones son importantes. Entonces aquí voy a poner divisor de voltaje, ¿sí? El divisor de voltaje sería, el Bx va a ser igual a ¿quién? A menos 160, así, menos 160, multiplicado por la resistencia donde yo voy a calcular, que sería 12 ohmios, y lo divide entre la suma de las dos, que sería 28 más 12. Por lo tanto, aquí el Bx me va a dar igual a... En los dos casos me da negativo, ¿no? Menos 160 por 12 sobre 40, ¿no? Menos 48 voltios.
¿Sí está claro, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Y si lo hacemos por retorno, profe? ¿Por qué? Por retorno. O sea, reducción y retorno. Sí. O sea, ¿Cómo pues yo lo sería? hice así, ¿no? Dice, sumé todas las resistencias hasta la de 12, saqué lo que es corriente por ley de Ohm, y luego me retorné y saqué voltaje multipliqué la corriente que saqué, la multipliqué por la resistencia de 12 y me dio menos 48. Ajá, sí, también. Lo que sí, esa es una forma de verlo. Oscar dice que lo que hizo fue sumó estas dos resistencias, ¿cierto? Y le dio 40. Y luego de 40, pues le da 160 voltios dividido entre 40. Y luego se regresa otra vez pues a hacer las dos y ¿cierto? Así es, ¿no? Sí. Sí, eso también es otra forma de hacerlo. O puede hacer una malla también, ¿no? Si yo estoy calculando este voltaje más Bx, puede hacer la malla por aquí. La malla sería 12 voltios por I más 28 ohmios por I más 160 voltios igual a 0. Pues, por ejemplo, esta es una. Yo voy a hacer acá, este lo voy a poner por acá, pero también lo puedo hacer por malla. Hago la malla en cualquiera de los dos lados, pues. Mire, la malla de acá del ejemplo 1 sería, yo voy a tomar la corriente en esta dirección porque ellos me piden calcular Bx en esta dirección, más menos. ¿Listo? Entonces, sería así. Sería 12 de I más 28 de I más 160 voltios igual a 0. Entonces, si usted despeja la I, le va a dar que la I es 100 menos 160. 160 dividido entre 40. Y esto le da 160 dividido entre 40. Me da 4 amperios. Menos 4 amperios. Y entonces para calcular el Bx, sencillamente ese Bx sería igual a la resistencia, que serían 12 ohmios multiplicado por menos 4 amperios. Y esto le da los mismos menos 48. Eso hay varias formas, ¿no? Reducción y retorno, reducirlas, las dos, sumarlas, quedar 40, y luego 160 dividido entre 40, le da los mismos 4 amperios, pero como lo está pidiendo el voltaje en otro lado, pues le da menos 48. No sé cuál sea Lo que pasa es que esa reducción y retorno, pues no la hemos hecho de mucho, ¿no? Esto sería aquí, digámosle que esto es ecuación de malla. Listo. Eso es, muchachos. ¿Sí está claro, jóvenes allí? Sí, profe. Listo, Edward. Creo que Oscar pues también lo entendió. Elvis, ¿cómo le fue con este ejercicio? ¿Sí lo entendió? Sí, profe. Listo, hermanito. Eso es. Entonces, muchachos, pues esto era lo que tenía preparado para hoy. Pues bueno, quería empezar un poco lo de Thevenin, pero bueno, lo importante es que haya quedado claro este ejercicio de reducción y retorno, de transformación de fuentes. Es muy importante esta metodología de reducción de circuitos. Y ya en la próxima clase, si ahora sí arrancamos con el teorema de Thevenin en firme. El teorema de Thevenin es una forma de reducir un circuito visto desde dos terminales a una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia, parecido a lo que hicimos, pero es todo un circuito. No importa cuántas mallas tenga, va a quedar reducido por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, eso es. Eso es, muchachos. Les agradezco muchísimo a ustedes su participación el día de hoy, su asistencia a clase muy puntual. Y ya nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, ¿vale? Que terminen de pasar un fin de semana excelente. No les voy a dejar tarea para que vayan a descansar, piensen en las del gallo y ya estamos hablando. Bueno, profe, gracias. Tan amable. Chao Jefferson, chao Edward, chao Oscar, chao Elvin, Adiós, chao profe. Harald. Adiós. Luego, profe, que le vaya bien. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.